Criptomonedas y mercados tradicionales recibieron hace 2 días una noticia que provocó un cambio de pensamiento general. En el vídeo de hoy comentaré de qué noticia se trata, explicaré cómo afectará y analizaré la última hora del mercado. Bueno, hace unos días pudimos conocer un nuevo dato de inflación en Estados Unidos e independientemente de que el dato ha sido, entre comillas, positivo, ya que hemos pasado de un 3,4% a un 3,1%, el hecho es que se esperaba una caída de hasta el 2,9%. El último dato de inflación era del 3,05%, con lo cual el dato que esperábamos conocer ya implicaba un mínimo decreciente para dar continuación a esa tendencia bajista. E independientemente de explicar qué ha provocado esto en el mercado en cuanto a sentimiento general, en cuanto a cambio de paradigma y luego poder pasar a explicar cómo afectará eso de cara a los próximos meses, lo que pudimos comprobar es que en Estados Unidos no sentó demasiado bien. Tuvimos caídas claras, cercanas al 3-4%, dependiendo del índice. El S&P 500 tuvo un día realmente negativo, pero nada en comparación a, por ejemplo, el Russell. El Russell tuvo una caída del 4,04%. Hablaremos luego del Russell y de por qué es un índice que se está viendo más afectado y de cómo puede ir evolucionando. Es verdad que, pese a la recuperación del día de ayer, Nasdaq subió un 1,18%, el S&P 500 0,96%, Dow Jones 0,40%, Russell 0,74%. Es cierto que hemos visto recuperaciones y que los futuros hoy, como podéis comprobar, también están siendo positivos, también están siendo verdes, 0,27, 0,23, 0,66, 0,10. Es verdad que pues podemos comprobar cómo los índices siguen estando lejos del máximo anterior. Tienen los máximos, por ejemplo, el Nasdaq lo tienen a un 1,31%. El S&P 500 tiene el máximo a un 1% literal. En cambio, en criptomonedas, fijaros dónde estamos. El máximo lo estamos rompiendo día sí, día también, y de hecho ya estamos en el punto actual de mercado aún literalmente 3,32% por encima de ese máximo a través del cual estamos comparando el mercado de acciones en Estados Unidos. Estados Unidos está en un punto como si Bitcoin actualmente, este es el máximo, pues si Bitcoin en vez de hacer esta vela de aquí, hubiera cerrado la vela aquí a 47.000, literalmente una caída del 4,5%, pues como si Bitcoin ahora mismo se encontrara a medio camino, ¿no? Esta es la tesitura actual. Estamos viendo pues que en acciones, en índices estadounidenses, está costando más, ¿no? Claro, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que a raíz de este dato de inflación, que como digo, el dato no es positivo o negativo por cuál es el dato es positivo o negativo por cómo se espera que sea el dato. ¿Es un dato positivo? Sí, porque pasamos del 3,4 al 3,1, pero es que no se esperaba un 3,1, se esperaba un 2,9, con lo cual deja de ser tan positivo como podría parecer y pasa incluso a ser negativo. Esto provocó literalmente un cambio de pensamiento general, ya lo estuvimos comentando en el vídeo de ayer, diría, o por Telegram, no recuerdo exactamente cómo, y es que la realidad es que pasamos de esperar esos recortes en el mes de mayo en los tipos de interés a esperarlos en el mes de junio. Esto es el segundo cambio que sucede durante este año. Empezamos el año pensando que los recortes iban a ser en marzo, es lo que estaba estipulado por un porcentaje realmente elevado. Enseguida cambiamos ese pensamiento y pasaron al mes de mayo, pero es que a raíz de las noticias de antes de ayer, hemos pasado ya a pensar que los tipos de interés van a empezar a reducirse durante el mes de junio, con un 52,9% de probabilidades de que se reduzcan 25 puntos básicos. Fijaros que algo que es interesante es que hay un 27% de probabilidades, según el mercado, de que se reduzcan 50 puntos básicos, algo que antes no se valoraba para nada, pues hay ese pensamiento, ¿no? Oye, como no lo hemos reducido ni en marzo ni en mayo, que es cuando esperábamos, pues ahora hay una pequeña posibilidad abierta, reducida, pero está ahí, es más de un cuarto, es un 27%, más de un 25%, de que se reduzcan 50 puntos básicos. ¿El tema cuál es? ¿Por qué han habido caídas? ¿Por qué esto ha sentado mal al mercado? El tema es que la Fed ya comentó en la reunión anterior que estaba
en un punto muy importante, ya que no querían ni reducir demasiado rápido esos tipos de interés para que la inflación no se les vuelva a descontrolar. Pensad que si las medidas que han aplicado, como por ejemplo la subida de tipos de interés, las anulan rápido, es posible que esto, que ha sido consecuencia de estas subidas de tipos de interés, rápidamente vuelva a repuntar. Entonces, se estaban divididos entre, oye, hay que vigilar de no reducirlo demasiado rápido, pero tampoco de alargarlo demasiado tiempo, porque si tú alargas unas medidas restrictivas tan elevadas como son los tipos de interés a 5,25, 5,50, aquí los tenemos, durante tanto tiempo o durante mucho tiempo, vas a provocar un daño importante en la economía. Un daño importante porque vas a estar en un estado restrictivo durante tanto tiempo que hay muchas empresas que no van a poder sobrevivir y hay empresas que pueden entrar en recesión, en crisis, en bancarrota, etcétera, etcétera. Entonces, están debatiéndose entre eso y el mercado ha caído. Me da a mí la sensación de que formó esta caída en índices en Estados Unidos por miedo a que ahora se tengan que alargar durante más tiempo esas medidas restrictivas y que esto pueda tener una afectación directa en la situación económica de Estados Unidos y que por lo tanto provoque una recesión. Esto es un problema importante. Es un problema importante ya que hay miles de empresas que no tienen, punto número uno, ni experiencia en pasar periodos difíciles. Por ejemplo, tú coges el gráfico de Coca-Cola y te das cuenta que Coca-Cola ha sobrevivido a todo. Coca-Cola es invencible y ha tenido un recorrido tan largo desde el año 1962 que lo ha visto todo. E independientemente de ello, ha sobrevivido a todo lo que se ha vivido, crisis, guerras, recesiones, de todo, pues sigue ahí Coca-Cola y prácticamente en máximos históricos. Hay muchas empresas que no han sobrevivido a nada. Eso es el punto número uno. Pero el punto número dos es que hay muchas empresas que no tienen caja suficiente, una caja suficientemente sólida, podríamos decir, como para sobrevivir en tiempos, ya no de crisis, pero sí tiempos de bajo consumo y tiempos de dificultades económicas. Si tú no tienes una caja sólida y estable, más allá de que hayas sobrevivido o no hayas sobrevivido, da igual, puedes haber sobrevivido mucho, pero haberte complicado recientemente, por lo que sea, y no tienes una caja sólida. En los momentos en los que no haya tanto consumo, tú vas a tener problemas. Porque tú vas a tener que seguir pagando alquileres, vas a tener stock, vas a tener que seguir pagando empleados, vas a tener deudas. Bueno, eso es una situación muy difícil. Y la realidad es que si ponemos de fondo el SP500, ponemos de fondo el SP500 y voy a ponerlo en gráfico semanal, yo creo que está bien. Voy a ocultar tanto la media móvil de 8 como la Bull Market Support Band y voy a poner encima, primero, los tipos de interés y segundo, las bancarrotas en Estados Unidos. Pues independientemente del gráfico del SP500, que de hecho lo voy a ocultar para que no estorbe, lo que podemos ver es que a medida que han ido subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, también han incrementado las bancarrotas. ¿Por qué han incrementado las bancarrotas? Porque esta subida de tipos de interés provoca un estado económico ya directamente en la población de menos sensación de riqueza. Sea el grado de riqueza que tú tengas, si el tipo de interés es más elevado, tu sensación de riqueza y de poder adquisitivo y de capacidad de consumo decrece. Entonces, esto genera que haya menos consumo, evidentemente, por eso se suben estos tipos de interés. Y si hay menos consumo, las empresas ingresan menos. Y si la empresa ingresa menos y tiene menos caja, menos capacidad y menos experiencia, entra en bancarrota. Con lo cual, en Estados Unidos, a medida que se han ido subiendo los tipos de interés, han ido incrementando el número de empresas que entraban en bancarrota. Si ponemos un momento el gráfico, actualmente estamos, vamos a poner esto en escala logarítmica y ya los tipos de interés los vamos a quitar. El punto en el que nos encontramos actualmente, fijaros, es mayor en cuanto a bancarrota respecto al punto intermedio de lo que vivimos durante enero, febrero, marzo, abril del año 2020, que precisamente fue una situación bastante crítica. Pues ahora mismo el punto es mayor. Eso es importante que lo destaquemos. Pero es que, claro, ¿esto cómo afecta? Porque sí, hay bancarrota, pero ¿cómo está afectando a los índices? Pues hombre, esto lo podemos ver directamente. Voy a quitar esto y nos vamos a ir ya directamente
a analizar el primer índice, esto afecta de este modo. Y es que el Russell, el otro día, en una situación de este tipo, dentro de un contexto de este tipo, cae un 4%. Afecta en que el Russell literalmente se encuentra, desde el punto en el que nos encontramos ahora, el Russell se encuentra a un 22% de los máximos históricos. ¿Dónde se encuentra el Nasdaq? En máximos históricos. ¿Dónde se encuentra el S&P 500? En máximos históricos. ¿Dónde se encuentra el Dow Jones? En máximos históricos. ¿Dónde se encuentra el Russell? Aquí. A un 22% de los máximos históricos. No es casualidad, evidentemente. Analizad el tipo de empresas que hay dentro del Russell y os daréis cuenta de por dónde van los tiros. ¿Qué pasa si analizamos, por ejemplo, porque claro, esta situación es muy típico? Bueno, no pasa nada porque ahora ya se pone las pilas. Hay muchas personas que dicen, vale, ¿cuáles son los índices? Nasdaq, S&P 500, Dow Jones y Russell. Bien. ¿Cuál es el que está peor? Russell. Yo invierto en Russell. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad o tiene más recorrido hasta máximos. Error. No tiene nada que ver. Si un activo está aquí, no es porque el mercado, un ente independiente del resto de las personas, te lo pone ahí para que te aproveches y ganes dinero. No. Si un índice está aquí y está sufriendo más, es porque la situación económica o fundamental que subyace a ese índice es peor que la de los demás, con lo cual no tiene por qué estar aquí. Está bien aquí. Si no estuviera bien aquí, no estaría aquí, estaría aquí. ¿Entendéis? Entonces, para poder determinar si hay capacidad de recuperación por encima de los demás, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente comparar el Russell con el Nasdaq. Gráfico así inventado. Russell contra Nasdaq. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Bueno, es un gráfico que evidentemente tiende a la baja. Esto es obvio porque las empresas que hay dentro del Nasdaq son las mejores empresas y además tecnológicas y pues solo hay que analizar un poco la historia de dónde venimos y cuál ha sido el auge de la tecnología. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué es lo que estamos viendo recientemente? Una estructura que en gráfico diario la veremos un poco mejor y que incluso podemos añadir la Bull Market Support Band. Ahí está, voy a quitar las otras medias móviles. Pues estamos viendo una estructura, primero de rechazo de la Bull Market Support Band, vuelve a rechazar la Bull Market Support Band, pero es un patrón que es muy similar a un patrón que debería ser familiar y es el siguiente de aquí. La capitalización total del mercado de criptomonedas restándole el USDT y dividiéndolo entre Bitcoin. Es decir, el gráfico de Total 3, que no tiene ni Bitcoin, evidentemente, ni Ethereum, menos además USDT entre Bitcoin. Con lo cual, si este gráfico cae, lo demás se comporta peor que Bitcoin. Si este gráfico sube, lo demás se comporta mejor que Bitcoin. Pues el gráfico que estamos viendo ahora es muy similar al del Russell. No sé si vamos a poder poner, yo creo que sí, RTY entre N de Q. Ahí lo tenemos. Fijaros, la estructura es muy similar. Tenemos un movimiento claramente en forma de caída. Esto es el gráfico de antes, Russell entre Nasdaq, con sus pullbacks, claramente de caída, en Total 3 menos USDT entre Bitcoin, con sus pullbacks. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos primero este patrón de doble suelo, tenemos este patrón de doble suelo y el precio se está levantando. El precio aquí está más desarrollado, pero porque lleva más tiempo en esta zona de suelos. Ya hemos comentado en múltiples ocasiones que lo más probable es que este gráfico de Total 3, el gráfico que hemos comentado, tienda a caer. Primero, porque está formando un patrón idéntico al que vimos aquí, donde se terminó formando una clara ruptura a la baja. Y segundo, porque la estructura es claramente bajista, ha formado un doble suelo, pero cuando se levanta para ver si podemos cambiar la tendencia, lo que vemos es, ¡pam!, un rechazo de la Bull Market Support Band y ya estamos ahí intentando directamente romper los mínimos anteriores. Está intentando esta semana, que aún le quedan 3 días y pico, pero bueno, está intentando esta semana formar una ruptura por debajo de los mínimos anteriores, con lo cual dando una confirmación o dando el primer síntoma de confirmación de que podemos atacar la zona intermedia. Y una vez en esta zona intermedia, pues ya vimos el último precedente. ¡Pam! Clara ruptura. Pero es que esto no es casualidad. Esto simplemente es causalidad de, por ejemplo, estar viendo cómo, vamos a ponerlo también en gráfico diario, porque creo que lo veremos mejor, estar viendo cómo, si comparamos
cualquier cripto o la mayoría de criptos contra Bitcoin, Matic no está en la mejor situación. BNB ya se ha vuelto a poner por debajo de la Bull Market Support Band. Cardano está luchando por ponerse ya por debajo de la Bull Market Support Band. Es verdad que el gráfico de Cardano, a mí, de Cardano contra Bitcoin, me parece incluso atractivo porque veo un claro impulso, un pullback, otro claro impulso, un patrón correctivo por encima de soporte, esta especie de canal. Pero bueno, que técnicamente hablando, también está nuevamente ya poniéndose por debajo de la Bull Market Support Band. Axie Infinity, destrozado. CHZ, Chiliz, destrozado. Evidentemente no son todas. Mana, destrozado. Si ponemos Solana, está en una situación mucho mejor. Si buscamos AVAX, vamos a poner AVAX, debería también estar bastante mejor, pero da igual, AVAX está bastante bien, pero en términos generales, este gráfico de aquí de Total 3 menos USDT entre Bitcoin está tan perjudicado porque en términos generales las criptomonedas contra Bitcoin lo están pasando mal. Además, y con esto ya terminamos, si ponemos encima de la mesa lo que está pasando con la dominancia, nos damos cuenta que la dominancia de Bitcoin está formando un patrón de triángulo. Y esto efectivamente es un patrón de triángulo, no es volatilidad en forma de triángulo, es un patrón de triángulo en gráfico semanal. No soy muy fan, sinceramente, de medir en cuanto a, vale, los triángulos, mides desde el impulso hasta el final, la parte superior del triángulo, y luego pones aquí el recorrido y te sale un target descomunal, que seguramente nos saldría un target del 70% de dominancia o 60 y pico por ciento. No soy muy fan de esto, pero ahora mismo la dominancia de Bitcoin está formando un claro patrón de continuación. Eso sí, y digámoslo todo, debería romper ya. El hecho de no romper ahora, el hecho de volver a rechazar la parte superior y de volver a venir a esta zona inferior, implica que el triángulo está entrando en una zona de alargue excesivo. Es decir, a los 2/3 el triángulo debería romper. No sé si alargue existe, pero bueno, independientemente de ello, ya me habéis entendido. A los 2/3 el triángulo debería romper. Si vuelve a la parte intermedia o inferior, es realidad que está alargándose de forma excesiva, con lo cual se pone más en duda esa posible ruptura. No la descartaríamos al 100%, pero la realidad es que debería romper ya. Pero, ¿por qué todo tiene conexión? Pues porque estamos viendo cómo la dominancia de Bitcoin dentro del estado y contexto de mercado en el que nos encontramos sigue marcando esa estructura de continuación. Y por eso Total 3 está en esta disposición, y por eso esta disposición que, tanto por el gráfico de Total 3 menos USDT entre Bitcoin, como por el gráfico y el análisis de la dominancia, tiene toda la pinta, ya llevamos pues seguramente un año diciéndolo, de poder formar esta ruptura, y por eso el Russell tiene la pinta que tiene tan similar a este patrón. Son dos patrones de teórica continuación bajista, no es casualidad. Y el Russell viene con ese patrón por el contexto económico en el que nos encontramos. Así que literalmente la inflación en Estados Unidos estamos viendo cómo poquito a poco va afectando a diferentes elementos que terminan afectando directamente a la dominancia de Bitcoin o a la capitalización de mercado menos USDT entre Bitcoin. Todo está conexo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.